Muchas gracias por recordármelo igualmente. No, hombre, no. Vaya suicidio, tío. Bueno, GG, chicos, no pasa nada. Vamos a ver el mundial. O sea, me estás diciendo que tú juegas una partida de 20 minutos para el primer enemigo que ves. Se ha tirado al cubo inmediatamente. No me lo esperaba. Digo, va a jugar bien, como todos los jugadores que estamos jugando en la partida. Inclusive yo, que no me estoy metiendo al cubo, que estoy jugando perlita, como todos. Me tengo que encontrar al puto mono neuronal de turno. No me raya porque no llevo corona, vaya. Que si llevara corona me rayaría muchísimo. Se acaba de suicidar el otro, tío. El último, se ha suicidado con el bazooka. Qué ganas de arrancarme la cabeza, tío. De verdad. Madre mía del amor hermoso. ¡Ay! ¿Dónde está el mundialito de Fortnite? Aquí. Vamos a ver qué falta. Faltan 2 partidas, chicos. Ahí está, hay 2 partidas más. Y acabaré directo. Y acabaré stream. Some of these teams definitely encountering some issues. Running alongside the edge of Storm, it seems as though other teams are already taking note of the way that these zones are starting to pool and just doing their best to try and control the flow of the lobby. Bro, este tío que está comentando el mundial ahora mismo, ¿no recuerda al tío de...? Bro, Bro, tiene una voz como el de... Ahora no me va a salir, tío, la broma. Tiene una voz así como el de... no me va a salir. Ok, let's go. El de... Ok, let's go. Seti and Cammy have been keeping them cool as they have been the kings of frenzy so far. The battles for the weather station have been very evident in this game now. This is that back half strategy we talked about, showing you how many teams want to try to increase their odds. Well, think about it. ¿Cuánta gente queda? 84. Si es que encima después, la primera partida después del halftime, que es como el break, ¿sabes? En plan, el descanso, la gente viene muy tryhard, ¿eh? La gente viene pensando, es otro torneo, en plan, son 3 partidas, luego son otras 3 partidas, y a lo mejor había un dúo que estaba medio que tilteado, le dan media hora entre 3 partidas y 3 partidas, y claro, cambia todo su mentalidad. Yo creo que esta partida va a ser la partida más stacked de todo el mundial, incluso contando la primera, de todas, y la última no va a estar nada stacked. O sea, yo creo que esta va a ser la más stacked de toda la final del mundial. Luego, yo creo que ya a partir de la siguiente, cuando queden 2, habrá dúos que no tendrán nada que hacer a no ser que hagan una high kill win, tipo rollo Buga, por ejemplo, y se empezarán a estrellar. En plan, a estrellar, les saldrá bien, les saldrá mal, no tenemos ni puta idea, pero se empezarán a estrellar. O sea que esta posiblemente va a ser la partida más overstacked que haya. Y la última, ya os digo, en la última va a ser yo creo que en la última la gente, al menos los 25 últimos dúos van a ir a pushear y a reventar a los que van primeros del torneo, porque es que es la estrategia, así que veremos a ver. La verdad. Could be massive though for Pixie and Chi when you consider that their drop is super far north on the map in general. Ultimately, oh my gosh. Yeah, that's all it takes. He's having a hard time. He's been rebooted like 3 times this game already and found by different duos at different stages. What a difficult time it has been. It would have been a lot more menacing though if it was Protozai and Snazy somehow. At least it's a different duo this time. But Seti, sure to make sure that Exodus is not going to be able to get revived. He's trying to pressure in as quickly as possible. Does not want to let this happen. Exodus, though, actually managed to get back up on his feet. Another attempt. Success here for Striker as he continues to do everything in his power to ensure that he gets to play out this match as a duo. At this point, just let him be. He deserves to stay alive right here. Seti and Cam are going to take this rock and go ahead and get as much distance as possible. Should be just fine to go ahead and get to the zone, but no strangers, Cammy and Seti, to playing deep zone. We've seen it just about the bulk of the games on the day. Meanwhile, Miro and Cooper have continued vivo, to ¿no, have Mero? success Perfecto. in the middle. Let's catch up with these. Mientras que Cooper y Mero sigan vivos, chicos, más o menos tenemos el torneo. Lo tenemos más o menos en mente, chicos. Me gustaría saber una leaderboard, bro. Que me pongan una leaderboard cuantito antes, por favor. Para entender un poco lo que está sucediendo. Pero vamos, que los importantes son Cooper, Mero, el otro, el de la moto, el Kami, el Seti. ¿Y quién más, chicos? ¿Quién más son importantes? Tanto Savage como Buga, Penoso. Y bueno, King ni siquiera está clasificado, ¿vale? Para que lo sepáis. Mira, me han pasado aquí la... Muchas gracias. ¿Quién me la ha pasado? Liodino, muchas gracias, mi hermano, tío. Gracias por pasarme ese link, tío. A ver.
Los dúos importantes son el Cooper y el Mero, el Pixie y el Ova. Y mira, ha ido, en plan, el Pixie y el Pink va, bro. Tienen menos personalidad que una pollita giratoria, hermano. De verdad, cómo me hubiera gustado que Pollito FN hubiera hecho un buen torneo, hermano. ¿Dónde se ha ido Pollito FN, hermano? ¿Dónde está Pollito FN? Ah, mira, Pollo FN aquí. Van 14, que no están haciendo un mal torneo, pero es que, bro, me hubieran rentado de locos, tío. Va a ganar un NPC, hermano. Estos dos son NPC, bro. O sea, yo prefiero que gane Cooper y Mero a que ganen estos dos putos NPCs, ¿eh? O sea, estos son para mí NPCs, literalmente. O sea, es que no me rentan nada que sean los victoriosos. Van a hacer apología a ser un puto NPC. Y luego, claro, Camiseti. Vamos, me encantaría que Camiseti metieran una remontada del de esto. Pero si yo tengo que preferir, prefiero que gane o Cooper o Mero, o Camiseti, o Buga. Pero claro, Buga es que van 49, iba la última vez. O sea, míralo, 49. Buga ha jugado 3 partidas y las 3 partidas son muy penosas. 0 kills todas, 34, 32 y 41. O sea, se están cagando encima. ¿Y Savage? Y Savage también se está cagando encima del escritorio, tío. Buah, esto es increíble. Place as well, because Vaniac and Corby are under the Rift Island, so a lot of our very important performing duos so far just had to hit here. The first, Tina and Misha. They've had a good game so far. They finally found their footing here, but they're going against Pink and Vika, who were just warmed up after the first 3. Este PvP es raro en realidad, ¿eh? Este PvP para estos dos no les renta nada. Yo creo que no les renta, pero bueno, siguen. Ah, vale. Ah, vale, vale, que ahora hay 47 dúos peleando una putísima isla. Anda, vale, vale, vale. O sea, la isla que literalmente les ha sudado toda la polla a todos los dúos, ahora están luchándola. Anda, vale, vale, vale. Y espérate, que Cooper y Mero están en la isla y son los que han tomado la isla. No han tenido esa polla, ¿no? ¿Se permite macros? A ver, todos los jugadores de teclado y ratón llevan macros, indiscutiblemente. Todos los jugadores de teclado y ratón, chavales, todos desde el primero al último que está jugando lleva la ruedecita más creada, así que sí, se permiten macros, verdaderamente sí, se permite. Facilito. Fácil. Pero bueno, también te digo una cosa, no puedes llamarlo macro cuando te lo permite el juego, ya está, o sea. Aunque literalmente el significado de lo que te permite hacer esa ruedecilla es una macro, porque estás reduciendo varias acciones en una. Si el juego lo permite, es lo que toca. No pasa nada, ¿sabes? O sea, es lo que toca. Difficult tournament run, as is Cold and Acorn. A lot of our favorite picks so far struggling here, but that was just 3 games, right? All you have to do is play even better on the back 3. You can be very much in the competition, in the conversation. I mean, we've seen just how impactful even 2 games can be. Yeah. And considering that we still have 2 games left to play after this one, would never want to count out, you know, or Queasy and those sort of circles. ¿Qué dices, Aus? A ver quién me ha preguntado para responderle a él directamente. ¿Qué dices, Aus? C Josué /. Digo que todos los jugadores que juegan en teclado y ratón tienen puesta la ruedecilla del ratón, pues que si la mueven hacia abajo restauran construcciones editadas y si la mueven hacia arriba es como si pulsaran constantemente la E. La definición de macro como tal, a nivel tecnología y a nivel informática, es básicamente crear una tecla que haga la función de varias teclas. Entonces, a nivel descriptivo, la ruedecilla del ratón para todos los jugadores que juegan en teclado y ratón es una macro, literal. ¿Qué pasa? Que al ser legal, pues no se puede decir mucho ni nada, o sea, es lo que toca. No pasa absolutamente nada, pero sí, o sea, realmente llevan macros. Yo soy ellos y los llevaría igualmente. No digo que deberían quitárselo ni mucho menos. Si el juego lo permite, ya lo último, ¿sabes? Ya lo último sería, obviamente. Pero eso es lo que estaba intentando explicar antes. Todos los jugadores habitualmente, los buenos de verdad, llevan la ruedecilla para abajo, restauran. Ruedecilla para arriba,
¿qué hacen con la ruedecilla para arriba? Cogen objetos, si no me equivoco, chicos. Yo es que hablé con un jugador muy bueno de teclado y ratón y me lo explicó más o menos. Me dijo que eso, que la ruedecilla del ratón la utilizan más de lo que incluso les gustaría aceptar a los jugadores de teclado y ratón, ¿sabes? Rollo para coger objetos, en el aire incluso. Cosas muy turbias, pero que son legales y que es lo que toca. A mí cuando me explicó más o menos un poco la funcionalidad, tío, del... Madre mía, que se la ha hecho encima, que ha bajado el otro. No me lo puedo llegar a creer, que lo ha bajado. Take him out. Papa will fall here potentially if he can't find a little more damage before the zone closes. It's Vico who's in front of him. You can tell MK Papa wants to turn around, but he knows he's got to keep pushing forward. And Vico finds him for even a second. The zip line at this point. Wow. With 8 HP, and he goes across unscathed. That is incredible. Coned up for a moment, trying to get this mini shield potion off. A uno de vida, Me gusta, Me gusta donde se está cerrando, chicos. Tengo que decir que donde se está cerrando me mola. Para un late game. Se va a notar mucho el game sense aquí, Porque... Hostia, se acaba de morir Badea al jodido, Savage vivo, pero vamos, la rotación se le puede complicar. Y Cooper y Mero como siempre, perfectos, tío. Cooper y Mero están jugando un torneo que yo de verdad estoy flipando, Cooper y Mero están jugando un torneo que yo estoy flipando, pero en colores, chicos. El pico que lleva Mero ya es del FNCS. ¿Mero ya ha ganado una FNCS, supuestamente, o qué? ¿O cuál es el rollo? ¿Lleva el pico de la FNCS? ¿De alguna victoria de FNCS? ¿Mero ya había ganado la FNCS alguna vez? Ha ganado 5. ¿Cuántos millones de dólares tiene Mero en earnings? Entonces, 5 millones. Su Fortnite Tracker, ¿qué parece? La cuenta del banco de Elon Musk. A todos les dieron el pico para este torneo. Mero es el mejor jugador de mando de la historia, ¿no? Ni hace falta que me lo prometáis, la verdad. O sea, con lo que está haciendo me lo creo, vaya. Y ya no, a nivel... Ya el mando es con lo que tú manejas el muñequito, pero a nivel... entendimiento y game sense, es que no juegan una partida mala, hermano. Peterbot, we've been watching him do it all day long. The elimination onto Thoric, the revive onto his teammate, and bolts will fall as well. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Porque ha venido el iForce este a... Lleva la escopeta de carga. On his first, Peterbot has to dig into his heels now. Decides, hey, I gotta get out of here. Breaks through everyone's build. Why not just cause chaos and send players flying in the... ¿Qué cojones acabo de ver con mis propios ojos? ¿Qué acaba de hacer Peterbot? Bueno, Peterbot y X-Force ¿han roto? ¿Cuántas? ¿1 millón de construcciones? Acaban de quitar 25 milisegundos de input lag de la partida, te lo juro, That we have seen all day today, but X-Force putting himself into some very strong positioning for the time being as a solo. It's so common to see players try to move from that very backside of the zone, but cheating as well. Yo lo único que diré, chavales, es que ahora, por ejemplo, los que van tienen pinta de que van a ganar la partida, puede ser que no la ganen. Son gente que no ha hecho nada en todo el torneo, Están en la altura. Joder, ¿qué lo que? Están en la altura y no han hecho nada, tío. El Mixon 75 y el Will no sé qué. Son dos personas que yo, de verdad, es la primera vez que los veo en el torneo. Todavía grifearán el game, pero con una altura así es muy difícil, Ya tendrían que cagarse encima. Javi, muchas gracias, tío, por el 20º mes de suscripción. Ya tendría que literalmente coger y cagarse en lo alto, chicos. Para que los de la altura no hagan nada. Es que, bro, es una altura natural, completamente abusiva e innegable. A ver el Mero y el otro. Y el Cooper. ¿El Cooper es nuevo o qué? ¿O es el dúo habitual de Mero, chicos? ¿Es el dúo habitual del chaval o qué? También ha ganado 5. Just looking like he keeps finding moments to find that breath of relief. Just what an incredible story for Pixie and Cheatin'.
¿Qué es grifear? Grifear es perder el game. This opportunity coming in for final moments. O sea, grifear es cagarla. Cuando tienes una muy buena opción de choquear, grifear. Bueno, grifear es... Realmente choquear, es lo que yo quería decir. Porque grifear es cuando tú le jodes la partida a una persona y se nota que lo estás haciendo por joderle la partida a la persona y no te renta. Pero estos dos, el Will Balcha y el Mixon que no han aparecido en ninguna partida, no sé ni qué top irán, tienen un high natural que ya os digo, tendrían que cagarse encima para hacerlo mal. ¿Qué es ese loot? No lo he visto. Savage y Badeal siguen vivos. Rezon Ainon sigue vivo. Acaba de caer no sé quién. Patroki, no lo conozco. Will be forced to use his legendary Slurp Juice. That does buy him a little bit of time here. Still has 3 charges left in that Rocket Ram as well. He's going to make sure to utilize at least one of them. Again, just more builds being completely... Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía la que se le está liando al chaval. Qué mala suerte. Qué mala suerte, hermano. Qué mala suerte que le haya tirado para abajo. Bueno Cooper. Bueno Cooper y Mero, bro. Qué máquinas, hermano. Taking full advantage of it on high ground. Vino and Queasy want to make a comeback, but so does Cammy and Seti. Another battle for height ensues here. Vino and Queasy don't get it for free. ¡Al aire! Have to be careful here on the descent though with Neno on that Rocket Ram. Queasy gonna utilize some of the last of Queasy que la charge. Poco le va a servir la charge, Tiene que curarse el chaval, ¿no? ¡Uy! Ese sorbete vale oro. No, Mero se muere. No se muere. Vaya torneo están haciendo Mero, tío. Mero y Cooper están haciendo un torneo. No me hace falta ni ver el torneo, lo que queda para saber que van a ganar, Vaya torneo están haciendo Mero, tío. Madre mía, qué auténtica puta barbaridad, chat. Y se mueren. He needed to finish to stay alive there, and Cooper sacrificed himself, but it wasn't enough. Meanwhile, Seti, Cammy versus Queasy Vino on the high ground. Seti's already done enough to take one down, but Cammy's hurt too. Vino's hurt too. It's a back and forth. Como Cammy, bro, You may not think there's a rivalry here. Seti, madre mía, pelean el high, ganan el high, 115, se mueren. Cammy está vivo, pero no le quedan más. Baja, empieza a tirarse vida. Se muere. No sé qué top se ha hecho. Queda, la que te queda nos importa muy poco, chavales. Bueno, Veno puede ser que está haciendo... ¡Oh, agente frío! Agente frío muere y se acaba la partida. ¡Hostia! No me lo creo. No me lo creo, señores. No me lo creo. Se viene. No me lo creo quién acaba de ganar. Se viene. Royale, and they have continued to win over this weekend. They are rising stars. Bryce, the sight of you winning a victory royale is going to be one of the most enduring memories of this entire event for me, because every time you guys have success in the lobby, you just can't believe how good you are. What does it feel like to take a second victory royale in Copenhagen? Break because you needed the points desperately, and now you're in 4th on the leaderboard. We got this. We're better than everybody here. Is that literally the conversation you had? Yeah. Now, I know that this is a first time on LAN for you, Bryce. What about you, Chubbs? How much experience have you been able to bring to the stage this weekend? Not much, but our skill is there, so we're here to win. Is that what it's all about? Just the skill? Every time, yeah, when that seems to be the trend here. The teams that are uncontested, that can just mat up and get their resources ready, seem to be doing the best right now. Are you finding yourself caught in early fights? Only last game. This game, we're just playing how we normally play, get Surge. So what happens then if someone comes to you to try and get that Surge? We're better than them, we'll just kill them. Do you believe this, Bryce? Do you believe moments here? Around when you throw that to the side.
Bryce and Chubb showing a lot of restraint, right? They could be going crazy, they could be popping off, but no, they're focused. Qué grande es, en verdad, ¿eh? Qué grande, tío. Yo me alegro mucho por Travis, tío. La verdad. Muy crack, tío, muy crack. ¿Quién es él? ¿El Clubs to Tag o el Breaks este? No sé quién es. Pocas palabras, es un tío con pocas palabras. Cuando ha ganado no se lo ha creído siquiera. Weekend, they have got victory royales in the previous rounds, and we've just seen it again. I think there's a few question marks about whether they could do it on the big stage. I mean, Frankie mentioned it, maybe the lack of experience compared to some of the other duos in the lobby, but they're not showing any nerves at the moment. They're on top. No, and they were on top of that mountain. Vale, chicos, me acaban de comunicar que si esos dos ganan la FNCS, vuelve Travis Scott a la tienda. All fighting for that high Acorn ground. cold. And when you have the mountain there, it is so important to be able to grab that high ground because it is so difficult to be able to recover from the mid and low ground. And we saw that from the likes of Miro and Cooper. Once that zone does move, it's a lot more difficult to be able to rotate around the high ground. So big shout outs to our duo, Chubbs and Bryce right there, going up 16 placement points. But Cooper, Miro, Pixie, and Cheatin' not moving anywhere. Yeah, I want to come back to them first. Is that what it's all about? Just the skill? Is that what it's all about? Just the skill? No.